Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gozosos en el Señor, amén. Qué lindo es, ¿verdad? Poder adorar a Dios. Qué lindo es poder reunirnos con libertad para adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Porque de verdad que tenemos que valorar esto, de que tenemos libertad para poder reunirnos y de que nadie nos está persiguiendo y nadie nos quiere llegar a matar como en otros lados, ¿verdad? Que sí sucede. Amén. Así que es una razón muy grande por la cual usted y yo podemos gozarnos en el privilegio que usted y yo tenemos de reunirnos bajo el mismo techo a levantar una oración hasta el trono de la gracia. Amén. Vamos a orar para presentar todo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos hable, que sea la palabra de Dios la que nos confronte y que todo lo que hagamos bajo este techo sea para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Porque esa es la idea, ¿verdad? Ese es el objetivo para el cual usted y yo nos reunimos, para juntos levantar una oración que suba hasta el trono de la gracia como ese aroma grato delante de Dios. Que Dios lo reciba como esa ofrenda. Amén. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Dios, que tú nos das, Señor. Por el privilegio, Dios, que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, bajo este techo, en este lugar, Señor, a adorarte, a exaltarte, Dios. Glorifícate en todo, Señor, y toma el control, Señor, de todo lo que hoy vamos a hacer, Señor. Que todo, Señor, lo que hagamos, Padre, sea para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Toma el control de nuestros corazones, Señor, de nuestras mentes, Señor. Límpianos de toda contaminación, saca de nosotros, Dios, todo lo que no es tuyo, Señor. Y pon, Señor, en cada uno de nosotros un espíritu, Señor, manso, Señor, un espíritu humilde, Dios, que reciba con gozo y con agrado tu palabra, Dios. Y que nos deleitemos, Señor, en tu presencia, Señor, pues solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Llénanos, Señor, de tu paz, Señor. Llénanos, Señor, más y más de tu presencia, Dios, y úsanos, Dios, como herramientas útiles en tu obra. En tus manos estamos, bendito Dios, para que seas tú, Señor, el glorificado y el engrandecido, Dios, en esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia, podemos sentarnos, vamos a abrir la palabra de Dios. En la primera carta, o en la primera epístola a los Corintios, como bien lo quiera llamar usted, carta o epístola, es lo mismo. Amén. Y vamos a estar ubicados en el capítulo número 1, en el versículo 18. Puede tomar esa así, ahí están. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Y dice el Señor así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ve qué interesante lo que nos habla acá. Lo que para usted y para mí es vida, es gozo, es libertad, es amor, es la razón de nuestro ser, para otros es locura. Usted y yo hallamos deleite en la palabra de Dios. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, encontramos en la palabra de Dios contentamiento, encontramos felicidad, encontramos lo que usted y yo necesitamos, porque la palabra de Dios se volvió el alimento espiritual nuestro. Pero para otros, dice la Biblia, que es locura. Ve qué interesante. ¿Y han encontrado ustedes a alguien que piense de esta forma? Claro que sí, hay mucha gente. Yo me relaciono con mucha gente de que no cree en la palabra de Dios y se animan hasta a decir de que es falsa, de que es un mito, de que eso es un cuento, de que lo escribieron hombres, de que a un libro o a una hoja o a papel se le pone la letra que sea y lo que sea, porque el papel, dicen, aguanta lo que se le ponga. Y ellos creen que es locura. Pero dice que es locura ¿a quiénes? Así es simple, a los que se pierden. A los que se pierden. Amén. Y dice, así dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Qué lindo es, ¿verdad? Saber que usted y yo hemos entendido de que la palabra de Dios, que en la palabra de Dios hay salvación. Y la Biblia nos dice que la fe, nuestra fe, esa fe nuestra,
en Cristo viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotros día a día estudiemos las Escrituras, escuchemos también prédicas basadas en la Biblia, porque hoy en día, lo vuelvo a repetir, hay mucho motivador que no se basa en la Biblia, y es muy lamentable. Escuché a un pastor diciendo que fue a un congreso, dice, andaba a un congreso donde estaban los superapóstoles y donde estaban los profetas y donde estaban los de la clase alta, los de la sociedad alta cristiana. Y dice que ese congreso estaba lleno de pastores y profetas y maestros y evangelistas, pero solamente gente de cuello blanco, ¿verdad? Y dice este pastor que se paró uno de los, no le voy a decir predicador ni apóstol, porque no, un motivador de eso, se paró y dice, y habló, dice, en ese congreso por 40 minutos sin parar. Dice, y habló, dice, lindísimo, dice. O sea, no puedo decir que no habló lindo, dice, habló lindísimo. Nos motivó a todos y motivó a todos, dice, sin usar ni un versículo de la Biblia. 40 minutos una predicación sin usar ni un versículo de la Biblia. Dice, y al final dijo, para aquellos que son un poco religiosos, dice, que van a salir de aquí diciendo, el apóstol, dijo él, no menciono los nombres, no menciono el nombre, dice, para aquellos que van a salir diciendo aquí el apóstol no sé qué, no habló de Biblia, dice, les voy a dar un versículo de la Biblia, dice, porque creo que necesitan Biblia. ¿Quién no necesita Biblia? Sí, es nuestro alimento. Y hoy en día eso es lo que se está predicando en las iglesias. Motivaciones y invitan a la gente a seguir y a hacer y a andar en sus concupiscencias y a vivir bajo los lineamientos humanos, y usted tiene que arrebatarle al diablo, y usted tiene que ser un hombre o una mujer de éxito, y usted tiene que andar en esto por fe y por acá y por allá, pero no le enseñan a vivir bajo los lineamientos de la palabra de Dios, porque lo que le están enseñando son filosofías y huecas sutilezas de tradiciones de hombres nacidas en corazón de hombre, no en corazón de Dios. Y hoy nosotros, como hijos e hijas de Dios, el Señor nos advierte y nos dice que van a venir esos lobos rapaces amadores de sí mismos a tratar de engañar a los escogidos, aún a los escogidos. Pero está en nosotros si no leemos la Biblia. Amén. Y si no la leemos, ¿qué sucede? Nos van a engañar. Seguimos leyendo ahí lo que dice. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? Vuelve a preguntar. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido de Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Estamos en el versículo 21, vamos para el 22. Nos habla, hermanos y hermanas, de que Dios, el ser humano, no quiso entender a Dios, no quiso conocer a Dios mediante la sabiduría de Dios. Se envaneció en sus razonamientos humanos, que eso es lo que hoy nosotros vemos. Cómo las personas se envanecen y porque tienen un título tal vez universitario, o 2 o 3 títulos universitarios, o porque hablan 1, 2, 3, 4 idiomas o los que sea, creen que ya lo saben todo. Pablo, que fue el que escribió eso, él habla sobre su conocimiento. Y él dice, yo tendría en qué jactarme, ¿verdad? Y dice, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, educado, criado a los pies de Gamaliel, de uno de los mejores hombres conocedores de la antigüedad, de los primeros, de uno de los mejores fariseos. Pablo era un hombre totalmente estudiado. Y dijo, todo lo que conozco, todo lo que sé, todo lo que había aprendido, por así decirlo en mis palabras, en el mundo secular, lo estimo o lo miro
como basura por ganar a Cristo, porque Pablo entendió que él tenía que conocer era de Cristo, que lo que él había conocido antes era doctrina de hombres, era religión y estaba basado en cosas de hombres. Y eso es lo lindo de Dios. Dios escogió, y hoy lo vamos a ver, lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar lo que se cree que es algo. Amén. Y sigue diciendo el versículo 22, dice, pues los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese es nuestro Cristo, el que usted y yo predicamos. Sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios es Cristo. Y en Cristo es que usted y yo estamos solamente completos. Amén. Entonces piense lo que piensen las personas en sus propios razonamientos. A usted y a mí no nos tiene que importar ni nos tiene que incomodar. Usted y yo hemos creído en Cristo, estamos siguiendo a Cristo y nuestros ojos tienen que estar en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. No en una religión, no en tradiciones de hombres, no en libros, no en doctrinas, sino en la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre. Amén. Versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sensato que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo acá les hace ver a todos ellos y les dice, revísense en ustedes, vean su condición, observen quiénes eran ustedes antes de Cristo y quiénes son ustedes ahora en Cristo. Es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que revisar día con día. Usted y yo pasamos a formar parte de la familia de Dios. El título más grande que un hijo y una hija de Dios puede obtener es ese, ser hijo de Dios. Estamos recibiendo, sean acá, estamos pasando los cursos del seminario, que es muy bueno. Y nos dan títulos cada 3 meses. Ya yo he recibido varios. Nos dan títulos cada 3 meses. Y es muy lindo y es muy satisfactorio tomar ese título. Pero ese título a mí no me hace más carga. Ese título a mí no me hace más importante. Por ese título no es que yo soy más inteligente ni más poderoso que cualquiera. Amén. Más bien, con un título como ese, si yo realmente estoy obedeciendo la palabra de Dios, lo que me hace es más siervo de los demás. Eso es lo que me hace. No me hace ver a los demás como más pequeños que mí. Me hace ver a los demás como más grandes que mí. Porque cuando usted y yo leemos la Biblia y la entendemos, lo que la Biblia desnuda en nosotros es la pudredumbre que hay en nosotros, es el pecado que hay en nosotros. Y nos hace ver la santidad de Dios y la perfección de Dios. Eso es lo lindo de la palabra de Dios. Pero hay gente que estudia y estudia para creerse más que otros, para mirar a otros por encima del hombro y para decir yo sé. Esos son los necios de este mundo. Son los insensatos de este mundo. Y hoy en día las iglesias están llenas de gente de ese tipo. Entonces Pablo acá les dice, revísense en ustedes. ¿Quiénes eran ustedes antes? ¿Débiles? No eran nobles, ustedes no eran gente de la alta alcurnia, ustedes no eran ningunos poderosos, ustedes no eran unos estudiados,
Y ahora ustedes pasan a formar parte de la familia de Dios porque ustedes eran lo vil de este mundo y Dios los escogió a ustedes para avergonzar lo que se cree de este mundo. Y es lo que Dios hizo con nosotros. Y es lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Nunca nos creamos más que nadie. El ejemplo más grande que nosotros como hijos e hijas tenemos es a Jesucristo. Y Jesucristo siendo Dios, todo lo tenía. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y vino a morir en una cruz por amor a nosotros. Y lo dijo que Él no había venido a ser servido. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y hoy en día vemos a alguien con 1, 2, 3 títulos y dice, mira, ese es el apóstol, ese es el profeta, ese es el maestro, ese es el pastor, ese es el no sé qué, el reverendo. Se ponen cada nombre que hasta que da miedo. Y quieren que les extienda la alfombra roja. No hay gente que se anime a ir a lavar un baño. No hay gente que se anime a limpiar un templo, porque es el reverendo, porque es el apóstol, porque es esto, que limpia el más bajo. Hasta que da asco. A mí, en lo personal, me da asco esa gente. Yo los vomito, porque sé que su paga la tendrán. Algún día su paga la tendrán. Son hombres amadores de sí mismos, que están viendo a ver cómo realmente trasquilan a la oveja. Y ahí andan con el cuellote inflado y el pecho inflado y llegó el apóstol. Y el montón de seguidores atrás, pastor, apóstol, profeta, dígame una palabra. Esa es la gente que engañan, gente que no lee la Biblia. Ore por mí, ore por mi familia, ore por esto, ore por el otro. Es que usted Dios sí lo escucha. Es increíble. Eso da asco. O sea, yo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo lo veo desde ese punto de vista, hermanos. A mí me da asco. Porque el ejemplo más grande que usted y yo tenemos es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más grande que Cristo. Y el Señor Él lo dijo, claro. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el que se quiere creer grande, sea el chico, no sea el grande. Y nos enseñó y nos dijo, estimen a sus hermanos, a sus consiervos, como mayores a usted, no se vean más grandes que ellos. El ejemplo que tenemos es Cristo. Entonces no olvidemos lo que nos dice el versículo 28, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Recuerda que nosotros somos esas personas viles que sin Cristo estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero que un día Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos llamó de las tinieblas donde nos encontrábamos a su luz. Y estamos acá es por gracia. Y dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos tienen que jactarse? ¿Cuántos tienen que creérsela? Nadie. Nadie se jacte en la presencia de Dios. Amén. Mas por Él estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, escuche, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es Cristo para nosotros. En Cristo ellos somos justificados, somos santificados, somos redimidos. Nadie tiene que jactarse por nada, porque esto el apóstol lo dijo, no es por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No hay por qué gloriarnos.
ni creernos más que nadie, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esta noche el Señor la hizo, hermanos y hermanas, para que usted y yo le adoremos, para que usted y yo levantemos el clamor hasta el trono de la gracia y juntos le digamos: Señor, heme aquí, Señor, quiero servirte, úsame a mí, envíame a mí, haz de mí esa herramienta útil en tu obra y no permita, Dios, que yo me jacte nunca, ni me crea nunca más que otro hermano o otra hermana, porque sin Cristo usted y yo no somos nada. Amén. Póngase sobre sus pies, tome la posición de adorador, adorador.